Continuamos con nuestra sesión. A continuación tenemos la sustentación del autor del proyecto. Falta pedidos. Sí. ¿Pedidos? A ver, pedidos. A ver, congresista Elías Rodríguez. Sí. Señor presidente, colegas, buenas tardes. Muchísimas gracias. Antes de la exposición de algunos de nuestros colegas, quisiera solicitarle a usted de forma concreta un pedido de información. Y este pedido de información es un poco especial porque quiero pedirle a usted, por su intermedio, tome el acuerdo, se solicite al Congreso de la República, que es la institución llamada a cumplir específicamente con la ley, con los mandatos judiciales. Y esto tiene que ver con trabajadores que han sido inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados irregularmente, que mediante el cuarto listado que fue ampliado en el año 2017, se presentó mediante estos oficios 2854-2018 y 5830-2018 del Ministerio de Trabajo, a efectos de que ellos habían optado, estos trabajadores, por ser reincorporados a sus centros de origen. Y en virtud del mandato del artículo 11 de la ley 27803, prescribe esta reincorporación. Quiero comentarle que son un total de 105, de los cuales 40 de ellos han establecido medidas cautelares y han sido repuestos en su trabajo, mientras que 20 de ellos están próximos a recibir el mismo amparo legal. Pero queda un restante, señor presidente, y es importante, y aquí va el contenido de este pedido, es que, presidente, si fuera tan amable, acordar, en nombre de la comisión, solicitar una información a asesoría legal, a procuraduría, a la jefatura de personal, sobre los trabajadores que solicitaron la reincorporación en virtud de las resoluciones que trajeron consigo este pedido en base a la lista de trabajadores que se señalaron. Espero, señor presidente, pueda contemplar esta solicitud. Muchísimas gracias por su gentileza. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra congresista Elvira Wilca para que haga su pedido. Sí. Gracias, presidente. Un poco para terminar creo de abordar el punto anterior, esta comisión plantearía que pueda citar, presidente, a los representantes de la empresa, porque lo que ha habido detrás de lo que decía el congresista Mantilla, que es un problema de fondo, que habrá que ver cómo lo resolvemos a nivel legislativo, es un cese colectivo, y un cese colectivo sobre el cual hay dudas de si estaba justificado o no. Eso creo que tendría que ser algo que la comisión pueda abordar para justamente terminar de aclarar este asunto, que proviene además de un reclamo legítimo de un número importante de trabajadores, presidente, y además que nos va a terminar de aportar elementos para justamente las propuestas que hagan falta y corregir este tipo de situaciones que se están dando en el ámbito municipal. Así que pediría, por favor, que eso pueda ser considerado también para la siguiente sesión. Muchas gracias. Sí, los pedidos de congresista Elías, vamos a tomar lo suyo, la presidencia, lo vamos a tramitar, vamos a dar cuenta en la próxima sesión, de la misma manera de la congresista Elvira Wilca. Acto seguido, pasamos a la sustentación del autor del proyecto de ley 1492-2016, ley que modifica el artículo 2 del decreto legislativo 1154, que autoriza los servicios complementarios de salud. Tiene el uso de la palabra el congresista César Vázquez Sánchez para sustentar el proyecto de su autoría. Gracias, presidente. Con el saludo previo a los colegas congresistas y a su persona por haber considerado este pedido reiterado de poner por lo menos a la sustentación este proyecto que viene presentado ya desde el 2016. Es precisamente el proyecto de ley 1492. Antes de empezar esta sustentación, presidente, quiero dejar en claro, porque parece que había habido cierta confusión, que el ánimo de este proyecto era, en virtud a que mi persona es médico, querer quizás favorecer o proteger los intereses gremiales o profesionales de la profesión a la que yo ostento. Muy por el contrario, el ánimo y la esencia de este proyecto es defender la salud de la población, y vamos a pasar a explicarlo por qué. Bueno,
En la primera presentación está obviamente el marco legal, que es la Constitución, la Ley General de Salud, la 26842. También tenemos la Ley 373, ley que delega al Poder Ejecutivo legislar en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, y el Decreto Legislativo 1154, que es el que pretendemos modificar, y este decreto precisamente autoriza los servicios complementarios en salud. La siguiente. Cuando se aprueba este decreto legislativo, la intención era buena, no era precisamente, dado a la gran necesidad y a la brecha enorme de recursos profesionales de salud especializados, dar facilidades para que se puedan cubrir con los servicios de personal de salud nombrado en una institución, con atención fuera de su horario de trabajo, dentro del mismo establecimiento o en otro establecimiento de salud. A la fecha, con respecto a este proyecto de ley, se han presentado tres proyectos, como ven en el cuadro allí. De los 3 proyectos, 2 han sido derivados a la Comisión de Salud y Población y Presupuesto. Y el mío, que es el tercero, que es el 1492, fue derivado a la Comisión de Salud y a la Comisión de Trabajo. Es por eso que hoy estoy sustentando únicamente el proyecto mío. Vale recordar que en la Comisión de Salud y Población, que es la comisión principal, se han acumulado los 3 proyectos y esto ya ha sido aprobado por unanimidad. La siguiente. En resumen, vamos a plantear el problema. Hay una enorme brecha entre la demanda de servicios especializados de salud por parte de la población y que es superada largamente, ¿no?, a la oferta posible por parte de los subsistemas de salud que se ofertan y que pueden ser públicos o privados. Miren, la brecha de médicos especialistas, solo en el MINSA supera los 16.000 médicos y en salud está cerca de los 7.000. O sea, en total, si solamente hablamos de médicos especialistas, nos falta cerca de 23.000 médicos. No tenemos datos exactos de la brecha en cuanto a enfermeras, obstetrices, otros profesionales de la salud en nuestro país, pero ante esta demanda de profesionales de la salud, los hospitales optan por contratar los servicios de estos profesionales a fin de cubrir la atención de la población, sobre todo en las áreas críticas, exponiéndolos incluso a una aparente ilegalidad. Cuando la Fiscalía y los órganos de control intervienen, procesan a los médicos por doble percepción. La consecuencia inmediata es obviamente la suspensión de los servicios y el colapso consecuente en estos servicios, que cubrían a veces incluso situaciones de emergencia de los pacientes. Es importante saber también que la capacidad de retener los médicos especialistas, sobre todo en nuestro país, está lejos de solucionar. Miren, al año más o menos 1.200 médicos se van hacia el exterior, hacia otros países, principalmente Estados Unidos, España, Brasil, quienes sin haber invertido un sol en la formación de estos profesionales se benefician de su trabajo. A los especialistas que se forman en los hospitales públicos difícilmente a veces se les retiene para seguir prestando sus servicios en estos hospitales. La mayoría optan por ir a la práctica privada, ¿no?, porque obviamente es mucho más rentable. Ante esto, y poniendo por delante, esto quiero recalcar, el derecho a la salud de las personas y el principio de la primacía de realidad, es que este proyecto en la práctica resuelve en parte un problema cotidiano, lo que pasan los directores de hospitales. Y es que todos los días los directores de hospital tienen que enfrentar entre cumplir la ley o hacer lo correcto y mejorar el servicio a los pacientes, o buscar lo mejor para los pacientes. Yo he sido director de varias instituciones de salud, varios hospitales, incluso antes de ir al Congreso fui director de uno de los hospitales más antiguos y emblemáticos del nororiente, como es el Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo. Créanme que teníamos 5 salas de operaciones y la cantidad por ejemplo, de anestesiólogos era insuficiente para cubrir estas salas y necesitábamos contratar más gente. Teníamos presupuesto para contratar más anestesiólogos, pero no había
especialistas en el medio. Entonces, teníamos que optar por contratar médicos que trabajaban en otros hospitales, en salud, en la sanidad, e incluso en otros hospitales del mismo Ministerio de Salud. Venían, fuera de su horario de trabajo, obviamente, asumían los contratos, pero luego venía obviamente la intervención de los órganos de control, de fiscalía, porque no estaba permitido prestar servicios en dos instituciones públicas y nos obligaban a cortar, dejando incluso a veces de atender cirugías de emergencia, porque habían varias emergencias a la vez y no teníamos la cantidad de anestesiólogos, a veces sobrepasaba nuestra oferta, ¿no? Entonces, un problema realmente cotidiano, serio, que está dejando desatendida a una gran parte de la población, y teniendo los servicios de especialistas que trabajan solo 150 horas al mes, según nuestra normatividad vigente, creo que se podría aprovechar en algo, o disminuir en algo esta enorme brecha de recursos especialistas, aprobando este proyecto de ley que les daría las facilidades para que sin necesidad de convenio, como proponía el decreto legislativo 1154, que la verdad el convenio entre los hospitales terminaba en una tara burocrática que no permitía que se ejecuten esas contrataciones, porque a veces los directores de hospitales, uno en otro, tenían cada uno su mundo de problemas en su hospital como para preocuparse en reunirse a firmar convenios, y los convenios tendrían que ser casi entre todos los hospitales porque se prestan personal de uno a otro. Por eso es que nosotros estamos proponiendo y este proyecto de ley que solo abarca, ojo, al personal asistencial, no a los administrativos. Con esto podemos permitir que no solo los médicos especialistas puedan trabajar en dos instituciones a la vez, sino que las enfermeras, por ejemplo, especializadas en instrumentación quirúrgica, en servicios de neonatología, que son enfermeras altamente calificadas y que ya están formando parte de la planilla estable de un hospital, puedan servir bajo esta modalidad de servicios complementarios en otros hospitales. Es importante también dejar en claro que este tipo de contratación no es pensionable, que no va a también dar carga social y tampoco va a servir para el cálculo de la compensación de tiempo de servicios. Solamente va a tener el descuento del impuesto a la renta, ¿no? Y que va a permitir pues realmente solucionar un problema grave que está muy lejos de solucionarse si vamos por la otra vía que muchos que no conocen el problema apuestan, que por ejemplo formar mayor cantidad de especialistas. Formar especialistas no es como aumentar la producción en una fábrica, ¿no? Que es una decisión simple, ni siquiera solo depende de presupuesto, presidente, ¿no? ¿Por qué? Porque para formar especialistas puede uno destinar una enorme cantidad de presupuestos y tener las plazas presupuestadas, pero si los hospitales no tienen las condiciones para incrementar el número de especialistas, no se va a poder hacer. Y un ejemplo le pongo acá en práctico, ¿no? En Trujillo hubo un gerente que en su momento pensó que descubría la pólvora y dijo, en el marco de la descentralización voy a formar más especialistas aquí en La Libertad. Y triplicó el número de vacantes para formar especialistas. Un hospital que tenía, por ejemplo, con las justas, la capacidad para formar 2 médicos cirujanos al año, le metieron 6, y si contamos las otras subespecialidades, era en realidad una acumulación de estudiantes o de médicos que se formaban, que obstruían el paso, dificultaban la atención al paciente. Al final habían más médicos formándose que pacientes y terminaron derivando a muchos médicos que estaban especializando a hospitales que no tenían ni la casuística ni las condiciones para formar médicos de calidad. Entonces, creo que una buena salida para disminuir esta enorme brecha de recursos especialistas en salud es aprobando este proyecto de ley. Por eso yo quisiera que ustedes entiendan la magnitud de este problema y que nos ayuden en programar para la próxima, no solamente mostrar el dictamen, sino para debatirlo y aprobarlo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, vamos a tener en cuenta. Si alguien congresista quiere participar. Sí, congresista Pedro Lechea. A través de la presidencia, estimado colega, cuando uno sube a los lugares más alejados del Perú, está en la selva, uno se da cuenta de las carencias que uno se hacen más agudas todavía. Por eso, en la primera legislatura se pasó una ley para que los jubilados de las Fuerzas Armadas que hubiesen trabajado en el tema de técnicos de salud pudieran incorporarse, pero se considera que eran 2 sueldos. Entonces uno va a lugares tan alejados como San Antonio del Estrecho, 4 de octubre, la frontera con el Putumayo, y muchas veces no hay ni siquiera la asistencia básica. Islandia, posiblemente, acá haya poca gente que sepa que el Perú tiene una ciudad que se llama Islandia, y marca la frontera con el Brasil en el hito con, ya en la punta entre Brasil, Colombia y el Perú. Entonces, cuando uno sube a las alturas de Chivay y uno va a buscar lo que son las postas médicas, muchas veces están abandonadas porque no hay ni siquiera un técnico. Y gente que ha funcionado en las Fuerzas Armadas, tanto Marina, Ejército como Aviación, gente preparada, que por lo menos los primeros auxilios los puede manejar y que podría muy bien estar en una posta médica y capacitarse. Además de que haber estado en instituciones que por lo general, cuando han cumplido su servicio, han estado en lugares normalmente alejados de la comodidad de las ciudades. Ahí también hay una contradicción de un grupo humano que está en condiciones de poder suplir y trabajar, que hoy día no se le reconoce a pesar de que salió una ley, que el objeto era ese. Paralelamente, un tema que me gustaría su opinión es que cuando uno va a un pueblo o una ciudad de 15.000, 20.000 habitantes, todo el mundo pide un hospital. Y usted sabe que un especialista que no opera 3 veces al día no tiene la destreza y la seguridad para el paciente. Entonces acá hay una confusión de que se quieren hacer muchos hospitales y en los cuales estos escasos recursos que tenemos, los vamos perdiendo y no concentrándolos. Normalmente en países que he podido asistir por razones de vida, hay ciudades donde se concentran todos los hospitales y lo demás son postas. Y lo que tienen es un sistema logístico muy importante de transporte aéreo. Cuando uno considera que Mazamari está a 45 minutos de avión, uno se da cuenta que Mazamari posiblemente está a la distancia de Palpa. Pero si uno va por carro son 2 días. Entonces yo creo que acá hay un tema logístico también que priorizar. No todas las ciudades pueden tener un hospital con todas las especialidades. Lo que sí deberíamos tener, me parece, por haber estado viajando dentro del Perú, la sierra, en la selva y en los lugares bastante alejados, es que lo que se requieren es postas con logística. Mucho más importante es detener la crisis, estabilizar y evacuar. Y posiblemente en menos de 1 hora, esta persona va a estar ante un grupo de médicos con altísima experiencia en que la crisis que él tiene de vida va a ser resuelta satisfactoriamente. Entonces yo no sé si acá también tenemos un problema logístico en lo que estamos hablando y que deberíamos también buscar todos estos licenciados de las Fuerzas Armadas que han sido entrenados en materia médica y que hoy día no se les reconocería un segundo pago cuando el primero ha sido deducido de sus ingresos a lo largo de su vida. Entonces, tenemos que tener cuidado con el tema de salud y yo comparto con usted esa preocupación porque cuando uno viaja mucho en las provincias y en los lugares alejados se encuentra con esta falencia es realmente penoso, ¿no? Es álgido. Y deberíamos pensar, yo creo, también un tema logístico ahí, mi estimado doctor, a través de la presidencia. Con todo gusto le doy la opinión. Sí, un ratito, señor congresista, por favor. Le damos la bienvenida al congresista Miguel Elías Ábalos. Sí, para que concluya, congresista César. Sí. Gracias, presidente. Con todo gusto le daré mi opinión. El problema del sistema de la salud en general en nuestro país pasa por 2 grandes, creo, aristas. La principal es de que sufrimos de una especie de hospitalitis aguda. Todo el mundo quiere atenderse en el hospital, aunque su enfermedad no necesariamente merezca la atención especializada de un hospital.
Y eso va de la mano en que el principal nivel de atención que debería reforzarse, que es el primer nivel de atención, el nivel 1, está descuidado totalmente, ¿no? En infraestructura, equipamiento, en profesionales. Entonces la gente no encuentra solución a sus problemas sencillos en los establecimientos de primer nivel y busca y congestiona los hospitales que son los establecimientos de segundo, tercer y cuarto nivel. Ese es un gran problema que hasta ahora no lo han querido entender, creo, en parte del Estado, y siguen apostando más por el sistema del segundo, tercer, cuarto nivel de atención y descuidando el más importante, donde se atiende casi el 75% de los casos donde debería atenderse, que es el primer nivel de atención. Entonces no tenemos anillos de contención y hagamos la cantidad de hospitales que hagamos, nunca nos vamos a abastecer. Y para eso se suma con una política absolutamente equivocada que el gobierno anterior de Ollanta-Humala impulsó, ofreciendo un hospital en cada provincia, creando falsas expectativas, porque ahí están en algunos de las provincias los elefantes blancos. Nunca van a funcionar porque no hay especialistas, ¿no es cierto? Entonces, por lo que la brecha es enorme. Y el otro gran tema de fondo, pues, la otra arista, es que nuestro sistema de salud está fragmentado. Aquí creo que es el único país en el mundo donde la salud lo atienden 4 ministerios y algunos que no tienen nada que ver con la salud. Por ejemplo, el salud. El salud atiende casi al 30% de peruanos. ¿Qué ministerio está a cargo de esa atención? Ministerio de Trabajo. Porque ¿qué sabe el ministro de Trabajo de la atención o el funcionamiento de un hospital? Nada. Por eso que los presidentes ejecutivos se pasean con el ministro de Trabajo cada vez que quieren responder o algunos cuestionamientos o algunas deficiencias del funcionamiento de salud, que no es poco, atiende casi al 30% de peruanos y tiene el presupuesto idéntico prácticamente al Ministerio de Salud, que atiende casi al 70%, ¿no es cierto? Entonces, y si vamos por el otro lado, la sanidad de las Fuerzas Armadas, la sanidad de la Policía Nacional, perdón, ¿quién atiende los hospitales de la policía? El Ministerio del Interior. ¿Quién atiende los hospitales o quién está a cargo de los hospitales de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina? El Ministerio de Defensa. Entonces tenemos Ministerio de Defensa, Ministerio de Interior, gente que no conoce, pues, ni sabe nada del servicio de salud, maneja los hospitales. Lo que debería hacerse realmente es, por lo menos, para no generar mucha resistencia, por lo menos al inicio, que pasen tal cual a ser manejados por el Ministerio de Salud. Muchos dirán, el MINSA no puede ni con su cuerpo, pero creo que por lo menos, si es que van con su presupuesto, una ministra o un ministro de salud va a tener mucha más experiencia en conducir esas instituciones que otros ministros que no conocen sobre el tema. En realidad el problema es muy complejo, nuestro sistema de salud está como está, porque no, en la estructura de fondo no se ha querido solucionar, pero creo que es tema de discusión de otro momento que con gusto lo haríamos, colega. Por ahora yo les pido que lo pongan en la agenda para la próxima, que hagan el dictamen para poder avanzar. Sí, gracias por mi parte. Gracias. Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder. No, yo solo quería preguntarle al congresista Vázquez, lo que acaba de decir me parece bastante correcto. Entiendo que ahora el partido en el que él milita está en el gobierno, ¿no? Y él acaba de decir que esto de buscar hospitales no es correcto, y efectivamente esa es una tendencia sustantiva. Entonces, yo le preguntaría si le puede decir entonces a la señora Montenegro que integre el gabinete, ¿cómo va a ser el presidente Vizcarra cuando dice que promete 2 hospitales por semana en el próximo año? ¿Cómo va a ser 2 hospitales por semana y 3 escuelas? Mejor creo que debería modificar sus cifras, ¿no? Sí, con todo gusto. Es que, claro, cuando yo me refiero a que no se debe crear nuevos hospitales, no me refiero a que no se debe construir, porque si tenemos hospitales viejos hay que construirlos, pero el problema va cuando uno ofrece creación de nuevos hospitales. Por ejemplo, si tenemos en estos momentos 180 hospitales y queremos ofrecer 250 hospitales, creando más hospitales, ahí viene el problema, porque puede buscar la plata. Se puede construir el hospital, pero no debe ser cómo funcione. Yo creo que debe referirse, me imagino, sin pretender
defender al gobierno, porque la verdad vale la oportunidad para aclararlo, no somos cogobierno. Si han invitado a algunos de nuestros congresistas es porque deben ser buenos para estar al servicio del país, pero en realidad sí se necesita construir los hospitales que están cayéndose. Incluso creo que debería haberse aprovechado, por ejemplo, eso lo dije en más de una oportunidad, este tema de la reconstrucción, para que ese presupuesto que tiene la reconstrucción destine un importante porcentaje a la construcción de hospitales emblemáticos. Tenemos hospitales justamente como el que yo dirigí, el Hospital Las Mercedes, que fue hecho hace 70 años, que fue hecho para una caballeriza en la época de la guerra con Chile, y que, la verdad, perdón, 170 años, ya, 170, disculpen el error, y en realidad no tienen la mínima condición para prestar servicios. Se están cayendo, en las lluvias peor. Tenemos el Hospital de Santa Rosa en Piura, tenemos en La Caleta en Chimbote, el propio Belén en Trujillo. Esos hospitales viejos, antiguos, que ya tienen personal, que tienen presupuesto, que vienen funcionando, esos deben ser priorizados para reconstruir e iniciarse todo un plan de construcción de hospitales emblemáticos, pero ya no más creaciones de hospitales, porque la solución no pasa por allí. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Vamos a tener en cuenta para su dictamen respectivo.